quieres jugar, mi vida? ¿A qué? Muy bien, mi amor. Vamos a jugar eso en el avión, ¿sí? Sí. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Los otros dos no aparecen, señora. Pues vayan a buscarlos. Todavía hay tiempo. Se retrasó el vuelo. Sabe que no la podemos dejar sola, señora. Pues no me va a pasar nada. Vean la cantidad de gente que hay. Estamos en un aeropuerto. Por Dios, vayan a buscarlos. Vamos. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que le juguemos a las mejores amigas? Yo no quiero ser tu amiga, amor. Pero pues ni modo. El Ismael quiere que nos llevemos bien. Pues hagamos nuestro mejor intento, ¿no? Ándale. Pues tú dices que hay que hacer. Salud. Pues cuéntame. ¿Tú por casualidad conoces a Aurelio Casillas? No, nunca lo topé. ¿Sabes que el Ismael se crió sin él? Creció sin su jefe. Y pues la tata trató de sacarlo de este business, de que no estuviera involucrado. Pero ya ves, terminó embarrado igual que todos nosotros. Pues mi jefe estuvo en el gabacho cuando yo estaba morra. Porque el Aurelio se lo vendió a los gringos. Es lo que me ha contado mi jefa. Así que yo también crecí sin papá. ¿Y cómo sabías que el general estaba aliado con el gancho? Es porque no me pude salir del reclu nunca. Ya veo. ¿Qué traen? ¿De qué? El Ismael andan bien raros. Pues nada más queremos llevar la fiesta en paz. Eso es todo. No te creo. Puedo leer cuando la gente me miente. Aprendí bien en el reclu. Así que si necesitan algo, ya sabes dónde encontrarme. Gracias. ¿Tú qué haces aquí? Laura, corre en peligro. ¿De qué hablas? Después te explico, tenemos que irnos. No, ¿por qué? Vamos. Pero Vamos. tengo que avisar, tengo que ir por mis cosas. No entiendo. Vamos, camino. ¿Qué está pasando? Mira, ¿está bien, mi hija? Sí. A ver, mi amor. Yo no estoy seguro que mi hija sea la indicada para esa misión. ¿Por qué? Porque con mi hija solo estoy seguro de una cosa. Si yo le digo algo, va a ser lo opuesto de eso. Mira lo que pasó con lo de regresarla a la cárcel. Cosa que no pudiste hacer. Exactamente. Y a partir de ahí empecé a tener problemas con mi mujer y con mi hija ni se diga. Yo podría negociar su libertad. Hablar con ella. A cambio de que nos ayude con lo de los Casillas. Yo creo que eso sí le puede interesar. Ahora, estoy pensando también que hay alguien más que podría echarnos la mano. ¿Qué otra persona? Agustín Marín. El parcero. ¿El colombiano ese? Exactamente, ese. Mira, piénsalo un poquito. Ese parcero estuvo trabajando con los Casillas. Y luego se fue con Elizabeth. Y cuando pasó todo lo del cabo, se quedó con todas sus cosas. Pensé que no lo querrías vivo después de que supiste que tenía complicidad con Elizabeth. Sí. Eso no te creas. No se la voy a perdonar, me la va a pagar. Pero después.
Por el momento, nos es muy útil. Hagamos una cosa. Tú tuerces a la mamba y haz lo mismo con el parcero. El primero que nos copie, con ese nos vamos. Dime qué está pasando. No confío en ti. O me dices qué está pasando o no me voy contigo y me espero aquí a que salga mi vuelo en esa sala. Laura, hay gente del General Cifuentes buscándolas. ¿Sabías que mi hija y yo estábamos aquí, Porque yo me iba a ir en un vuelo en este momento, pero Víctor me habló por teléfono para pedirme que lo ayudara. ¿Víctor? Sí. ¿Pero él qué tiene que ver? ¿Nos estaba siguiendo? ¿A dónde va, señora? Ella dice que estamos en peligro, que nos tenemos que ir de este aeropuerto. ¿Y quién es esta mujer? No son órdenes de don Ismael. Sí, yo sé que para ustedes es difícil creer en mí, pero... ¡Corre, ¡Por amor! ¡Abrázame! Me llaman a explicar por qué es que no me dejaban salir de acá. Bueno, parcero, pille pues cómo es la vuelta, mijo. Si usted se sale, el ejército le echa ojo, ¿sí o qué? Y vuelve y nos trae a la ley. Y hasta aquí llegamos todos. Hermano, pero usted no se da cuenta que yo estuve secuestrado por ese avión para estar ahora aquí encerrado. Sí, yo sé, pero vamos a terminar el negocio. Usted se queda quietico, así que por ahora descompóngase, mijo, que todo bien. Bendito karma que estoy pagando, Dios mío. Oiga, parcero. ¿De verdad usted se quiere pelear al Casillitas? Es que lo estuve pensando y usted con esa carita de David Bisbal, hermano, yo no le creo de matón. Vea, ¿sabe qué? A mí ganas no me faltan, pero tiene toda la razón. A mí no me gusta estar cargando con eso. Por eso necesito de sus servicios para que se encargue de la vuelta usted. ¿A mí? Oigan a mi tío. Quiero que le diga una cosa. Ese peladito, cuando se dé cuenta que nosotros fuimos los que lo traicionamos y se dé cuenta que nosotros acabamos con su familia, si dejamos esa culebra suelta, hermano, va a venir detrás de nosotros, se lo firmo. Yo sé, pero con mujeres en yo no me meto. Estamos en este negocio hay cosas que tengo clarísimas, parcero. Uy, no. Qué decepción. Ética. Este resultó peor que todos, hermano. $1 millón. ¿Cómo? ¿O cuánto cuesta esa ética? Dígalo. Usted queda con 11, yo me quedo con 9 relajado, pero se encarga de esa vuelta. Isabela. 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 ¿Qué pasó? No, pensé que te había ido. ¿Cómo crees que te voy a dejar solo? Sé que estás asustada, pero te prometo que todo esto va a estar bien. Mañana será un nuevo comienzo, un nuevo día. Lo sé. Y me encantó lo que hicimos. Estoy feliz. Pero mientras, tu familia soy yo. Y la mía eres tú. Diana. ¿Qué haces? ¿Qué onda, mi Leo? Pues nada, aquí ando pisteando. ¿Tú? ¿Qué? ¿Sigues queriendo fregar a la Mariela? ¿De dónde sacas eso? Pues que me dijo que le están haciendo preguntas bien extrañas. Y el Ismael igual. ¿Cuál es su bronca? Pues no hay ninguna bronca, Leo. Más bien el de las preguntas extrañas eres tú. Pasa que somos familia. Y los conozco. Y sé que se traen algo con Mariela. ¿Merezco saberlo, que no? No te mandes. No hay ninguna bronca. Pues nomás queremos limar asperezas, llevarnos bien, ser una familia feliz. Aparte es tu morra, ¿no? ¿Estás segura? Sí, segura. No hay bronca. ¿Quieres una? Te agradezco. Estamos.
todo sale como creo, hoy podría ser uno de los mejores días de mi vida. Pero ¿a poco te vas tan rápido, Santiago? Porque yo pensé que te ibas a tomar una copa conmigo. Ándale. ¿El último? ¿No sirves, amor? Dime una cosa, Lucy. ¿Tú todavía mantienes comunicación con Mariela? ¿Por qué la pregunta? Curiosidad. La misma que tengo yo de saber si mantienes comunicación con Aurelio. ¿De qué estás hablando? Solamente quiero saber si le logró sacar información sobre la Caleta. No. O él tampoco quiso abrir el hocico. No sé tú, pero yo no hablo con fantasmas. ¿Y eso qué quiere decir, Santiago? ¿Que lo mataste? ¿Saben qué? Uno debe saber parar. Y tú deberías también saber hacerlo. No me vas a decir que un par de preguntitas te incomodan. Si yo solamente quiero saber qué pasó con el Señor de los Cielos. Pero pues veo que contigo ni siquiera se puede tocar ese tema. Cuando tengas información sobre lo que platicamos, me avisas. Claro que sí. ¿Qué demonios te pasa? ¡Corre! ¡Corre! Tranquila. Soy de seguridad del aeropuerto. Es que puedo ver una identificación. Entiendo que esté asustada, pero aquí no pueden estar.